Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy en este congreso y también diría yo un honor presentar a la siguiente expositora. Mi nombre es Marta María Salgado y estaré el día de hoy compartiendo este importante tema. Si miramos la audiencia, pude ver a grosso modo que como siempre habemos una cantidad significativa de mujeres y ese es el tema que vamos a abordar hoy, pero en una área específica, ¿verdad? Y que es parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el tema de la participación y de la inclusión de la mujer. Voy a tener el gusto y el honor de presentar a la doctora Ingrid Fromm. La doctora es investigadora asociada de la Universidad de Berna en Ciencias Aplicadas de Suiza. La doctora Ingrid Fromm se desempeña como investigadora y catedrática en Agricultura Internacional en la Universidad de Berna en Ciencias Aplicadas en Suiza, especializándose en el tema de cadenas de valor en la agricultura y sistemas agroalimentarios. Imparte clases sobre la temática de la agricultura y políticas de desarrollo, economía y desarrollo de mercados, así como también sobre temas de pequeñas y medianas empresas en la Universidad de Ingeniería Agronómica. Es importante señalar que la doctora Ingrid Fromm es graduada de la Escuela Agrícola Panamericana en El Zamorano. Ella ha participado y liderado proyectos de investigación y consultorías en varios países de América Latina, África y el sur de Asia. Su trabajo en investigación ha sido publicado en numerosas revistas científicas, entre ellos capítulos de libros editados por la FAO y Oxfam University Press. Ha sido invitada a presentar y hablar en conferencias y eventos internacionales en más de 20 países en el norte y Suramérica, Europa, Asia y África, y es miembro fundador de Honduras Global y actual directora de Honduras Global Europa. Yo quisiera en esta presentación resaltar dos temas que están vinculados a nuestra conferencia. El día de ayer hablábamos de la movilidad educativa y la doctora Ingrid Fromm es un vivo ejemplo de esa movilidad educativa que le ha permitido a ella, desde una perspectiva fuera de Honduras, poder identificar y visualizar la situación de nuestro país en términos de género, como lo podremos ver más adelante. Y lo otro, siempre en la línea de género, es que ella estudió una carrera que tradicionalmente y hasta hace algunos años era una carrera asignada a las mujeres. Dicho esto, pues procedemos a escuchar lo que la doctora Ingrid Fromm nos dirá el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ingrid Fromm. Soy investigadora en la Universidad de Berna de Ciencias Asociadas. Me encuentro esta mañana en Berna, Suiza, y agradezco esta cordial invitación a este evento. Me agrada mucho estar compartiendo algunas de mis ideas hoy sobre las consecuencias y acciones hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo el objetivo número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Y quisiera comenzar reflexionando un poco sobre la internacionalización de la educación superior y por qué es tan importante en el contexto del siglo XXI. Tenemos muchos desafíos ante nosotros, sobre todo las personas que estamos trabajando en la educación superior, y uno de ellos es mejorar la preparación de los estudiantes. En todas las universidades tenemos un currículum, un plan de estudio que todos los estudiantes tienen que seguir, pero el reto que estamos enfrentando ahora es incorporar aspectos que están relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el trabajo que nosotros estamos realizando para preparar a estos jóvenes, estamos tratando de integrar aspectos que los puedan preparar a ellos mejor para afrontar estos retos grandes del siglo XXI. El estudiar en un contexto internacional abre oportunidades para poder comprender lo complejo de la situación. Es también importante tener una mirada hacia afuera, porque muchos de estos problemas son problemas globales y el entender una situación desde una perspectiva global nos permitirá buscar mejores soluciones. Por otra parte, en cuanto a las universidades, tanto en América Latina como fuera de ellas, ayuda mucho tener colaboración con universidades internacionales para mejorar el perfil institucional. Entonces, es importante también colaborar con personas fuera de nuestros contextos para poder fortalecer estos programas de investigación y la producción de conocimiento. Por otro lado, el resolver estos problemas grandes relacionados al desarrollo sostenible a nivel global muchas veces requiere de un esfuerzo en común. Y por ejemplo, tener problemas relacionados con el hambre, la educación, la salud, bienestar, etcétera, pues sabemos, sobre todo después de esta situación con la pandemia y el COVID-19, sabemos que esta colaboración internacional es importante para poder encontrar estas soluciones y muchas veces la colaboración internacional nos permite también encontrar estas soluciones que muchas veces se requieren de una acción inmediata. Entonces, la colaboración internacional abre oportunidades para nosotros poder fortalecer no solo la investigación, pero sino que la consecución de estas soluciones tan importantes para la sociedad. En cuanto al aporte que las universidades hacen hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pues sabemos que son las universidades piezas claves, son los principales difusores de conocimiento en la sociedad, no solo porque hay programas de investigación, sino que también porque se están formando a los ciudadanos, a jóvenes, y por eso el papel que nosotros jugamos es un papel verdaderamente fundamental. La generación de conocimiento a través de la investigación es importante porque, como mencioné anteriormente, es un aporte a estas soluciones viables. Por otro lado, tenemos hoy en día la gran tarea de formar a ciudadanos que son conscientes sobre los problemas actuales y la creación de comunidades de aprendizaje. Estos jóvenes pues tienen desafíos muy grandes, todos tenemos estos desafíos, pero tenemos que preparar a la juventud para tener esa visión de comunidad, esa visión de que las soluciones se tienen que implementar desde varias perspectivas y el tener una colaboración amplia en una comunidad de aprendizaje es elemental para que nosotros podamos resolver muchos de los problemas globales actuales. Muchas veces se necesita de colaboración en un espectro bastante amplio en cuanto a la investigación o la implementación de estas soluciones. Pongamos, por ejemplo, temas relacionados por ejemplo, el manejo de residuos en Honduras, que es un problema bastante crítico. Estos problemas se pueden afrontar de mejor manera teniendo una comunidad de aprendizaje donde también se puedan implementar soluciones viables. Y en esta comunidad de aprendizaje también es importante tener a los tomadores de decisiones que van a tomar estos resultados de investigación, implementarlos y buscar estas soluciones tan críticas para nuestra sociedad.
Nuevamente, el manejo de residuos en Honduras sabemos que es un problema inmenso y Elaboración y se estructura de requiere presentación de sobre una ecosistemas acuáticos en perspectiva PowerPoint dirigido al comunal, y líder no solo en comunitario Honduras, sino que también con nuestros vecinos, Guatemala, por para ejemplo, proyectos de vinculación. el río Motagua. El manejo de residuos es muy, Entonces, muy difícil, y aquí le y puse esto ecosistemas de está Honduras. causando un problema inmenso en las costas de Honduras. Entonces, necesitamos la interacción entre los tomadores de decisiones, necesitamos la interacción entre las comunidades, entre los investigadores y otras personas que están encaminadas hacia encontrar estas soluciones para evitar la contaminación de nuestros ríos y nuestras costas. Ese es solo un ejemplo de la importancia de la colaboración y las comunidades de aprendizaje para encontrar estas soluciones. Quisiera también hablar un poquito sobre la visión, y aquí estoy citando un reporte que fue publicado en el 2017, es en SDSN. He incluido el vínculo para que ustedes puedan tener acceso al reporte, pero simplemente están hablando sobre una visión de las universidades y cómo se puede integrar esta visión para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el reporte cita, bueno, ve todo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de investigación y educación, que son actividades fundamentales en la educación superior, pero también el liderazgo social y la gestión y gobernanza. En la educación sabemos que tenemos que incorporar en el currículum aspectos donde veamos la importancia de la investigación en el contexto del desarrollo sostenible. Entonces, el reto aquí es crear capacidades, no solo entre los estudiantes, pero también entre los empleados, para poder encontrar estas soluciones tan vitales. También es importante movilizar e implicar a la juventud en todo esto, en todos estos objetivos de desarrollo sostenible, y esa en parte es tarea de las instituciones de educación superior, de las universidades. En cuanto a la investigación sobre los objetivos de desarrollo sostenibles es bastante crítica, por ejemplo, en aspectos de cambio climático, la visión interdisciplinaria, transdisciplinaria es bastante importante para alcanzar estos objetivos, y sabemos que las soluciones se tienen que implementar a nivel local, pero también a nivel internacional, nacional e internacional. Entonces, es importante seguir trabajando en la creación de capacidades para la investigación. En cuanto al liderazgo social, pues se habla de un compromiso público, de que también las instituciones de educación superior, de investigación, tienen un compromiso público. Están en una buena posición para tomar acción, para crear diálogo intersectorial e involucrar a los tomadores de decisiones. Entonces, aquí la tarea es la movilización y el posicionamiento del sector para poder tener un mejor alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, finalmente la gestión y gobernanza, pues al tener estos objetivos claros, pues las universidades pueden alinear su trabajo hacia el alcance, hacia la consecución de estos objetivos. Por ejemplo, aquí en Suiza, mucho del trabajo que nosotros realizamos, si no todo el trabajo que realizamos, tiene un elemento, un componente donde nosotros tenemos que explicar cómo esta investigación, cómo estas diferentes tareas en las que nosotros estamos ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en realidad, en un campo como en el que yo trabajo de agricultura, pues es bastante fácil poder justificar el por qué nosotros estamos encaminados o alineados a estos objetivos. Pero en otros ámbitos también es bastante importante, ya sea en la economía, en la ingeniería, en química, en muchos otros ámbitos es bastante importante tener en vista que todos estamos trabajando juntos para el alcance de estos objetivos. Bueno, entonces entrando un poquito en el tema de género y volviendo al tema de cómo podemos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, pues en Honduras tenemos un reto bastante grande.
porque tenemos que tratar de apoyar, incentivar a las mujeres para que entren y sigan y se mantengan en la academia, en la investigación, pero también en las carreras que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. En inglés estas siglas STEM, Science, Technology, Engineering y Math, y en español Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, quisiera plantear lo siguiente. Es importante verlo desde dos perspectivas, desde una perspectiva externa y una interna. Veamos la perspectiva externa. Es importante tratar de mantener a las niñas. Se dice que en los primeros años de educación, primer grado, segundo grado, tercer grado de escuela primaria, las niñas tienen una participación bastante amplia en materias como la matemática, como la ciencia, biología y todo esto, pero al transcurrir los años, muchas veces las niñas empiezan a perder el interés en estas carreras o en esta área de estudio. Entonces, se tiene que tratar de mantener esta participación. Yo, opinión personal, yo considero que es importante también brindar ejemplos de cómo las niñas y jóvenes se pueden mantener en estas carreras, en la ingeniería, al tener ejemplos concretos de cómo las mujeres pueden contribuir enormemente en la ciencia y la tecnología y la ingeniería. Es importantísimo hacer eso, porque hemos visto que a través de los años han habido situaciones en el mundo donde sabemos que es importante incorporar la visión de la mujer. De hecho, puedo citar un ejemplo que es muy famoso, lo pueden buscar en Google, es el ejemplo del fracaso de no tener a las mujeres en ingeniería, en carrera de ingeniería, en aspectos de seguridad. Cuando se desarrollaron los sistemas de seguridad para los carros, para los automóviles, es un ejemplo claro de cómo no se incorporó la visión de la mujer. Los maniquís que usaban para hacer estos experimentos donde chocaban los carros y ver si el cinturón de seguridad en verdad ayudaba a prevenir accidentes graves. De hecho, estas pruebas se hicieron, estos test se hicieron con maniquís con el tamaño, la proporción, las medidas de un hombre, y no se hicieron con la proporción, las medidas de la mujer. Y se vio que por mucho tiempo este fallo en el diseño no favorecía a las mujeres, favorecía a los hombres. Con el paso del tiempo todo eso se ha mejorado, se ha cambiado, y hoy en día sabemos también las sillas de carro para los niños y todo eso ha sido un ejemplo de cómo hemos encontrado estos defectos en la ingeniería y hemos tomado acción concreta para corregirlos. Otro ejemplo práctico que les puedo brindar en cuanto el por qué es importante mantenernos en estas áreas de la ingeniería, de la investigación, de la tecnología, es en el diseño, por ejemplo, de los baños. Es otro ejemplo bastante conocido. Si ustedes van a un aeropuerto, a una estación de tren, de bus, a un estadio, donde sea, a un mall, un shopping mall, van a ver que el diseño de los baños no favorece la biología de la mujer. Entonces uno ve en los aeropuertos, puede ver el baño de los hombres, el baño de las mujeres, y ve siempre una fila de mujeres, mientras que en el baño de los hombres todo circula un poco más rápido, simplemente porque no se ha respetado tradicionalmente la biología de la mujer, de los ciclos que uno necesita más tiempo, ciclo menstrual. Muchas veces también las mujeres tienen la tarea de llevar a los niños al baño. Entonces, muchas veces las mujeres nos encontramos en la situación donde tratamos de ayudar a nuestros hijos, pero la cartera no tenemos dónde colgarla, ¿no? O sea, simplemente es un diseño que no está adaptado a las funciones biológicas de la mujer. Entonces, son aspectos en cuanto a ingeniería donde vemos que ha habido una falla bastante grande, pero esto se puede corregir. Por ello es importante mantener en este campo un buen balance entre ingenieros que son hombres y mujeres, para también tener una solución más práctica y viable que favorezca a todos. Muy bien, ahora veamos todo desde la perspectiva interna, dentro de nuestras instituciones, dentro de la universidad. Y aquí quisiera hacer un hincapié muy grande en crear mecanismos internos para evitar el efecto Matilda. Les explico. El efecto Matilda es cuando una mujer que se dedica a la ciencia o a la investigación
no recibe el mismo reconocimiento que el que recibe un hombre. Y este efecto Matilda, bueno, de hecho el nombre Matilda viene de Matilda Jocelyn Gage. Ella hizo una publicación, creo que fue en 1870, y hablaba sobre Women as Inventor, la mujer como inventora, investigadora, y hablaba sobre cómo el camino era muy difícil para las mujeres. Muchas veces, y sabemos que a través de la historia, mujeres brillantes no se les ha reconocido su esfuerzo en la ciencia y cómo han hecho una contribución tan grande en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas. Un ejemplo claro es el ejemplo de Jocelyn Bell. Ella no ganó el premio Nobel en 1974 en física, en astrofísica, sino que colegas hombres lo han ganado. El otro ejemplo es Rosalind Franklin. Ella tuvo una contribución brillante en secuenciar, en la estructura del ADN, en investigar cómo estaba estructurado el ADN. Sin embargo, James Watson y Francis Crick sí ganaron el premio Nobel en 1962. Ella ya había fallecido para entonces, pero su trabajo no ha sido reconocido, no fue reconocido. Y hoy en día, pues hay un esfuerzo muy grande en reescribir esta historia para que las mujeres no queden en el olvido. Quisiera ahora citar, en cuanto a estos mecanismos internos para evitar este efecto Matilda, voy a citar el trabajo de Clancy Bonilla y colegas. Esto fue publicado en el año pasado y es un estudio muy interesante donde habla sobre la participación de las mujeres en Centroamérica en comunidades de investigación. Y ellas, en este artículo muy interesante, ellas han hecho un estudio sobre cuáles son esas barreras principales que enfrentan las mujeres en la ciencia en Centroamérica. Entonces, bueno, sabemos que hay barreras personales. Una barrera grande para nosotras en la investigación, mujeres en la investigación, es el tiempo. Tenemos una multiplicidad de tareas en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, que muchas veces nos compromete mucho nuestro tiempo. Y en cuanto a la ciencia y la investigación, muchas veces sabemos que el hombre, el colega, puede dedicar todo el tiempo para esa investigación y muchas veces las mujeres tienen esa limitación de tiempo y muchas veces las mujeres tienen esa preocupación, esa carga mental donde tienen que tener en sus mentes la agenda del pediatra, de la escuela, del esposo, de los padres, de los aspectos sociales. Entonces es una barrera personal bastante grande que enfrentan las mujeres. Esto obviamente está vinculado con barreras sociales porque sabemos que en nuestro contexto actual, en Honduras, en Centroamérica, todavía existen prejuicios contra la mujer, todavía la mujer lleva sobre sus hombros esa carga grande, y esta también se relaciona a las barreras familiares, esta carga grande de responsabilidades del hogar. Muchas veces esto desfavorece a las mujeres en el campo de la ciencia y la investigación, y uno ve, en lo personal, aún estando en Europa, siento que son barreras que a uno no le permiten avanzar tan rápido como el colega hombre que de pronto no tiene que preocuparse de que si el niño va al dentista o al pediatra, o que si hay una agenda familiar y la agenda social, etc. Entonces, estas barreras, al nosotros reconocer que existen estas brechas, podemos encontrar mejores soluciones. Bueno, obviamente también están las barreras institucionales, hay poco reconocimiento hacia las mujeres en la ciencia, muchas veces también existen prejuicios, esto nuevamente, barrera social, prejuicios de que la mujer no va a hacer el mismo trabajo que el hombre o no lo va a hacer igual o que no tiene la capacidad de afrontar los problemas de la misma manera que un hombre. Entonces, esto desfavorece la participación más amplia de las mujeres en estas carreras. Y bueno, la barrera económica. En investigación en general, en todo el mundo, los fondos son un poco escasos. Uno tiene que buscar estos fondos para sus proyectos de investigación, para publicaciones científicas, por ejemplo, para participar en eventos científicos. Y aquí esto es una reflexión, pero también un llamado a pensar cómo nosotros creamos esos mecanismos dentro de nuestras universidades para fomentar la amplia participación de la mujer, viendo, por ejemplo, tenemos un mínimo de participación de mujeres en eventos científicos, tenemos un mínimo de mujeres
están publicando, cómo podemos facilitar este camino para mantener a las mujeres bastante comprometidas y activas en el campo de la ciencia y de la investigación. Bueno, este es un reporte del 2020 de todos los graduados en carreras STEM o carreras ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Las mujeres representan solo un 30% del total de graduados. Y esto estamos hablando de carreras como ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, informática, construcción, arquitectura, agricultura. Entonces, pues es importante considerar que esta brecha o entender que esta brecha existe y que nosotros tenemos que pensar en mecanismos para cerrar un poco esa brecha. Yo a mis estudiantes siempre les digo que en una sociedad, el no tener una participación activa de la mujer en la salud, en la economía, en la ciencia, en la ingeniería, en diferentes ámbitos, en la política, es como tratar de andar en bicicleta, pedalear con una sola pierna. Nosotros tenemos que tratar de tener una sociedad donde todos nos movemos a un buen paso y al tener las dos piernas que van pedaleando, pues nos vamos a encontrar en una mejor posición a nivel de sociedad. Y bueno, con estas reflexiones yo concluyo y agradezco mucho la atención de ustedes. Si tienen comentarios sobre estas ideas, estas reflexiones que yo he compartido con ustedes hoy, pues estoy muy más que dispuesta a escuchar sus comentarios, a mantenerme en comunicación. Y si de alguna forma nosotros podemos estrechar estos vínculos de colaboración, pues son posibilidades que podemos discutir a futuro. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor participar en este evento y bueno, les deseo a todos un muy buen día. Muchísimas gracias. Bien, a los participantes deseo comentarles que la doctora Fromm en este momento se encuentra en África por motivos de investigación de su trabajo y lamentablemente no pudimos establecer la comunicación. Eso relacionado con las preguntas, pero a mí me gustaría hacer un resumen de lo toral y obviamente agradecerle a ella porque el tema de género es un tema complejo en general en diferentes ámbitos. Y quisiera resaltar como elementos centrales aquí es un objetivo de desarrollo sostenible como es la educación, fundamenta la investigación como base para generar conocimiento y da respuesta a los problemas que enfrenta, vamos a decir, el mundo, pero particularmente en Honduras, ¿verdad? Lo mencionaba la doctora en el tema de los desechos, lo que pasa en el río Motagua cada vez que llueve, eso como una parte de la problemática existente. Pero si yo digo que es de vital importancia investigar, pero que nosotras las mujeres, por los roles asignados a nuestro género, de cuidar de los hijos, de cuidar de los familiares, que lo pudimos ver con el COVID, cuidar con los adultos mayores, entonces el reto para la educación superior se vuelve más complejo de cómo va la educación superior y las universidades a plantear acciones internas afirmativas que permitan que nosotros las mujeres podamos realmente desarrollar acciones de investigación que generen conocimiento. Bien decía la doctora que cuando ella trabaja en Suiza y que podemos ver, y hay un estudio que hizo el INCAE en el tema de género hace 5 años, que se encontró, y hay cifras que evidencian lo que yo voy a decir,
que cuando, esto fue hecho en el sector de gestión empresarial, cuando la mujer participa en la toma de decisiones, que es otro elemento que nosotros tenemos que ver dentro de la lupa de género. ¿Por qué tenemos que verlo en la lupa de género? Porque nuestras universidades tienen una matrícula significativamente de mujeres y se gradúan, pero cuando lo revisamos en la lupa de la posición que ocupan, ya sea en las empresas públicas o privadas, ahí encontramos que se disminuye la participación de la mujer. Ese estudio decía que cuando la mujer pertenece o es parte de la jerarquía de toma de decisiones, esas empresas, porque lo hizo para el sector privado, esas empresas tenían mayores rendimientos y mayor investigación en el desarrollo de productos, ya que las mujeres en esa multitarea que desarrollamos, nosotros hemos visto imágenes donde hay, y lo vimos con el COVID, por ejemplo, yo tenía reuniones con las profesionales mujeres en el tema de tecnología que nos apoyaban aquí en la universidad y usted las miraba o las escuchaba que su hijo estaba llorando, lo estaban chineando, estaban cocinando, estaban... Esa multitarea y esa capacidad de la mujer deberá ser aprovechada en los espacios universitarios para poder que la mujer pueda hacer esos aportes que tiene la capacidad de hacer. Por ejemplo, la doctora hablaba de algo tan sencillo como los baños, pero resulta, y es algo que tenemos que rescatar en el tema de género, debemos de saber que las mujeres llegamos tardíamente a la universidad. Resulta que nosotros no llegamos al mismo tiempo. Nosotros llegamos a principios del siglo XX, a finales del XIX. Entonces, la llegada tardía, como todos los presentes saben, a un lugar le resta puntos. Por ejemplo, hay una congresista, no es congresista, es una juez en Estados Unidos que fue la primera juez que fue a la universidad en Estados Unidos a una carrera que es derecho y que era predominantemente hombre. Pero ella llega con su esposo. Llegó, o sea, llegó, pero llegó con el esposo. Y ella en su biografía dice que ni se les ocurría preguntar por un baño de mujeres porque no existía y tenían que ir a los baños de los hombres. ¿Y eso por qué razón? Porque se mira desde una óptica que no es la óptica de nosotros las mujeres. Entonces, para ir resumiendo, diría yo que la educación superior tiene un reto grandísimo en el tema de la participación de la mujer. Y yo diría, no solo en el tema científico, que es bien importante por el tema de investigación, pero yo quisiera tomar algunas cifras que a mí me preocupan. Durante la pandemia, llegada la pandemia, salen del sistema educativo primario y hasta tercer curso 2 millones de estudiantes en Honduras. 2 millones, esa es la cifra que la UNESCO nos ha dado. 2 millones de niños fuera del sistema. De eso, el 50% eran niñas que salieron a su casa para la actividad de cuidado de sus hermanitos, a cocinar, y todavía en una investigación exploratoria que me tocó hacer, todavía las niñas están en eso y todavía no han regresado. Honduras tiene un reto grandísimo en el tema educativo. Si no, cada vez vamos a ver disminuida aún más la participación de la mujer o la presencia de la mujer en carreras universitarias. Y esta la abro, no solo en el tema científico o de tecnología, sino una presencia nada más, porque esas niñas se están quedando rezagadas. Eso sería un reto importante para la persona que habló en la ponencia anterior, que decía que se están resolviendo varios temas. Creo que ese debería de ser una prioridad para Honduras. Bueno, solo con esto quiero ya finalizar mi participación. Gracias.
No sé si alguien de los organizadores quisiera, porque no puedo, gracias Carmen, no sé si alguien tiene alguna, quisiera expresarse porque como les decía, el tema de género es un tema bastante amplio y donde necesitamos, como decía la doctora Fron, necesitamos las mujeres abrir espacios mucho más grandes de los que ya hemos abierto. Buenos días, Martita. Un placer de encontrarla nuevamente en estos espacios. Realmente es una gran conocedora de este tema, ¿verdad? Y como usted dice, pues todavía nos toca un poco difícil, ¿verdad? Por el tema de género, ganar espacios, pero definitivamente no podemos negar, tanto como lo dijo la máster, la doctora Fromm, como lo menciona usted, poco a poco pues vamos logrando esos cambios y la invitación justamente es a que a todas las mujeres, también a los hombres, para que sean en ese sentido sensibles a estos espacios que se deben ir dando para que podamos tener más roles en puestos como de poder y de toma de decisiones. Entonces, sin más con eso, pues queríamos agradecerle, ¿verdad?, su participación, el espacio de tomarse y acompañarnos con esta conferencia de la doctora Fromm, que como bien lo mencionó usted, lastimosamente pues se encuentra por África. Nos mandó por ahí una fotografía del lugar donde está y es un lugar donde es bien endeble la conexión y por eso no pudo conectarse a bien, pues ella mandó con tiempo esta presentación. Entonces, sin más, pues darle las gracias y cerrar este espacio para que podamos seguir con la siguiente conferencia antes de que pase pues un video promocional que tenemos. Comentarles que el siguiente tema es la internacionalización de la educación superior desde la perspectiva de la movilidad estudiantil. Ese es el siguiente tema que vamos a tener. Y sin más, pues agradecerle, Martita, todo permítame un segundo. Perdón, que me están comentando aquí que este es el tema de la sala A. En realidad, el tema que vamos a ver aquí es transformación de la investigación a través de la internacionalización. Ese es el tema que sigue. Entonces, sin más preámbulos, Martita, le agradezco mucho, reciba nuestro cariño por siempre colaborar con la BRI y pues pasamos el control a las personas que van a pasar el video. Un abrazo. Gracias a usted, Patricia, muy amable, y seguimos conversando. Desde el año 2016-2017, la Universidad Autónoma de Honduras identificó diversas necesidades en diferentes áreas. Específicamente en el Departamento de Arte, se vio la necesidad de comenzar a desarrollar nuevos programas curriculares y desarrollos curriculares, y en ese sentido es que yo formo parte de este proceso. Participo en la convocatoria que extendió Relevo Docente, y de esa forma pues me integro pues a todo el proceso de selección y posteriormente ya a desarrollar mis estudios en el extranjero. Yo me formé en el área de artes visuales, desarrollé una maestría en artes visuales y educación, un enfoque construccionista en la ciudad de Granada, España, y desarrollamos diversas asignaturas y proyectos de investigación de campo en museos, en la universidad, en la facultad y en residencias artísticas. Bueno, el impacto ha sido muy importante personalmente y también para la universidad, en el sentido de que actualmente pues me integré en el desarrollo curricular de la carrera en artes visuales que coordina la Facultad de Humanidades y Arte. También soy enlace de comunicación del Departamento de Arte hacia la Facultad de Humanidades y Arte, y toda esa experiencia pues nos facilita el hecho de poder desarrollar proyectos a lo interno en la universidad.
¿En qué sentido? Pues nosotros, como estamos en diversos programas que son muy específicos en áreas de desarrollo artístico y profesional, patrimonial y museístico, allá en España, y en Honduras todavía no se ha logrado, por ejemplo, ampliar esa diversidad de enfoques en cuanto a la cultura y el arte, pues entonces esa es la necesidad y el área específica que nosotros estamos trabajando. Número uno, el desarrollo curricular del programa en artes visuales de la carrera que se está gestionando y que ya estamos en proceso de revisión. Y número dos, desarrollar programas internos, como por ejemplo el Diplomado en Enseñanza de las Artes Visuales, que posteriormente de mi venida acá en Honduras, entonces a mí me tocó coordinar en el año 2019 el Diplomado en Enseñanza de las Artes Visuales en contextos de riesgo de exclusión social. El consejo que le daría a otros docentes para poder desarrollar estudios a nivel internacional, número uno, pues es conocer las políticas internas de la universidad. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales tiene no solamente un programa específico, sino que ayuda a la movilidad a docentes desde otras áreas, ¿verdad? Una de ellas, pues es el programa en el que yo participé, el programa de relevo docente, que después de que regreso todavía se sigue impulsando el programa, ha tenido algunas variantes y se ha modificado con el tiempo, pero es una buena oportunidad. No solamente dentro de este programa nosotros podemos acceder a estudiar a nivel internacional, también de manera independiente, pues hay muchos compañeros que me he enterado desde la unidad a la que yo pertenezco que también han gestionado becas a nivel internacional para poder desarrollar estudios en el extranjero. ¿Por qué es importante tener este tipo de movilidades a nivel internacional o de formarnos fuera? Yo creo que el hecho de pertenecer a la cultura hondureña y también vincularse con otras culturas, con otros contextos a nivel internacional, ayuda pues a ampliar nuestra visión del mundo, nuestra visión particular de las disciplinas a las que nosotros pertenecemos, y también nos ayuda a poder tener un dominio en la materia mucho más específico y una expertise mucho más fina para poder servir mejor a nuestros estudiantes y también a los diversos programas y proyectos que nosotros impulsamos y desarrollamos a lo interno de la universidad.